Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Estamos iniciando el cuarto día de la semana, justo el día en que Dios creó el sol, la luna y las estrellas durante la semana de la creación. Y este pensamiento me recuerda el Salmo 8 que escribió David. Dijo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¡Qué maravilloso pensamiento! El gran Dios del universo, de los innumerables astros, se interesa en nosotros, seres humanos, pecadores, y se alegra mucho cuando nos entregamos a Él. Por eso no puedo dejar de agradecerle cada momento por su amor tan inmenso y hacia nosotros. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Escuchemos el mensaje de hoy que nos comparte el pastor Daniel Loredo. Las sombras de la noche comienzan a disiparse y el cielo se ilumina. En donde hay nubes, éstas se visten de arrebol y la naturaleza comienza a despertar. Nosotros ya hemos dejado la cama y nos disponemos a consagrarnos a Dios orando y meditando en su palabra. Vamos al Evangelio de San Lucas 22, 24 al 26. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad se llaman bienhechores, mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Antes de seguir, los invito a orar. Muchas gracias, bendito Padre, por el nuevo día. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a mantenernos humildes, reconociendo, Señor, nuestras limitaciones y dispuestos a ayudar a los menos favorecidos que nosotros. Por Jesús lo pedimos. Amén. Hay una tendencia humana muy marcada. Todos aspiramos a ser los primeros en lo que hacemos. Y hacemos todo lo que podemos para derribar al que está arriba de nosotros para ocupar su lugar. Los equipos deportivos aspiran al campeonato. Los políticos quieren escalar hasta llegar a la cumbre del poder. Y en toda lucha hay violencia física y verbal. Y hay quienes no vacilan en eliminar la competencia a como dé lugar, incluyendo el asesinato. Quienes no tienen el espíritu de competencia, se les puede calificar de conformistas o hipócritas, porque intentan disimular el deseo innato de superación considerado por la mayoría como una virtud. Los discípulos no eran la excepción, y entre ellos había política tratando de abrirse paso hasta el primer cargo en el nuevo reino que Jesús mencionaba, al que llamaba el reino de los cielos. Dos de ellos, Santiago y Juan, no vacilaron en involucrar a su madre, y la señora de Zebedeo se acercó a Jesús con una petición. Leamos en San Mateo 20 y 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos del Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Tal vez la señora
de Zebedeo esperaba sacar una promesa a Jesús de que sus hijos ocuparían los dos mejores cargos. El estar a su derecha podría ser el cargo de primer ministro y a su izquierda podría ser el de tesorero. Pero Judas ya era el tesorero del grupo y sin duda esperaba conservar ese cargo en el nuevo reino. Y Pedro, el mayor de edad del grupo, quien en varias ocasiones trató de aconsejar a Cristo, creía que el cargo de primer ministro le correspondía. El contexto de este relato es en vísperas de la Santa Cena y prueba en forma indirecta que Jesús nunca nombró a Pedro el jefe de todos, pues si lo hubiera hecho, los discípulos no tenían por qué discutir quién de ellos sería el mayor, si Pedro ya hubiese sido nombrado como el primero. Aquella petición maternal enojó a los 10 discípulos que también aspiraban los primeros cargos. Y dicen los versículos 24 al 28 del capítulo en estudio: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean o se apropian de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Es decir, abusan de su autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús no los regañó por aspirar el primer lugar. Todos tenemos derecho a progresar hasta donde nuestras capacidades y nuestras fuerzas nos permitan. La pregunta es, ¿para qué? Jesús, el más grande entre todos, es el que sirve más. El poder no es para servirse a sí mismo, sino a los demás. El primer lugar se logra sirviendo con humildad y con amor a nuestros semejantes. Aspirar al poder para servirse a sí mismo es egoísmo. Y el egoísmo es la causa por la que Satanás se rebeló contra Dios en el cielo y fue expulsado. El profeta Isaías 14, 12 al 14 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Para ilustrar el principio de la grandeza, Jesucristo se puso de ejemplo cuando dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La vida de Jesús fue una vida de servicio sin ningunas pretensiones de grandeza. Hizo lo contrario de lo que hizo Satanás. En lugar de subir al cielo junto a las estrellas, bajó a la tierra. En lugar de querer ser semejante al Altísimo, siendo el Hijo del Altísimo y el mismo príncipe del cielo, se hizo semejante a los hombres, y como hombre recorrió los polvosos caminos de Judea y de Galilea, seguido de 12 hombres comunes y vulgares, que como todos, tenían sus aspiraciones. Y Jesús les dijo cuál es la regla divina para alcanzar el poder y la grandeza según el método de Dios, dado en San Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús se negó a sí mismo, es decir, no vivió para satisfacerse a sí mismo, pues aunque el toque de sus manos y hasta el sonido de su voz podían curar cualquier enfermedad, jamás cobró sus servicios, ni hizo distinción de personas. El que pudo vivir en un palacio como viven los grandes del mundo, fue huésped de quienes le abrían sus casas para hospedarlo. Y cuando Judas, el ambicioso discípulo, se unió al grupo, trató de desanimarle, advirtiéndole que con él no habría riquezas. En San Lucas 9:58 dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Cuando dio su vida en rescate por muchos, lo único de valor fue el manto que lo cubría, y los soldados se lo rifaron. Sin duda, aquel manto sirvió de cobertor a la familia del soldado a quien le tocó, y con su calor hizo feliz a los niños que se abrigaron bajo el manto del Maestro Divino. Mi amigo, mi hermano, Jesús nos dio el ejemplo de cómo se alcanza el poder y la grandeza. Y la fórmula es simple: olvídate de ti mismo y trata de servir con humildad y amor a quienes necesitan tu ayuda. Eso es lo que hizo Jesús. Sirvió toda su vida y al morir aseguró el perdón y la salvación de todos los que lo aceptamos como nuestro Rey. Oremos. Señor, muchísimas gracias porque nos dice a Jesús. Gracias porque con su sacrificio pagó nuestros pecados y nos ofrece salvación y vida eterna. Ayúdanos a tener también su actitud de amor y bondad hacia quienes lo necesitan. Y vivamos para servir. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Contigo al cielo quiero ir, Señor. Contigo al cielo quiero ir, Señor. Contigo al cielo quiero ir, Señor. Contigo al cielo quiero ir. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, amor,
Me alegra poder compartir algunos pensamientos con ustedes esta mañana. Gracias por abrirme las puertas de su hogar. Jesús dijo, en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es como cuando alguien hace algo por tu hijo. Cuando tu hijo necesita ayuda, aprecias más la ayuda que se le da a él que la que te pueden dar a ti. ¿No es cierto? Así Jesús desea que tratemos a nuestro prójimo como si fuera él. Esta experiencia sucedió hace muchos años, cuando el valor del dinero era mucho mayor. Con $50 se podía pagar la renta de una casa. En el estado de Idaho, en un pueblecito escondido en la montaña, vivía un pastor joven con su esposa y 2 hijitos. Pastoreaba la pequeña iglesia y ocupaba los 4 cuartitos detrás del templo que él mismo había construido. No ganaba mucho, pues el diezmo apenas llegaba a 50 centavos cada semana, y eso es lo que él recibía como pastor. Pero tenían una hortaliza en la que se cosechaban verduras y frutas para comer. Y a veces los feligreses les traían ofrendas de comida, lo cual el pastor agradecía. Se anunció una campaña de conferencias y el evangelista llegó al pueblo. Los hermanos habían estado orando por los que asistirían, especialmente por el borracho del pueblo, que era un gran incrédulo. Era un invierno, y en invierno había estado nevando y hacía mucho frío. El pastor se había levantado temprano para encender el calentador de leña y que el templo estuviese calientito cuando llegara la gente. Unos minutos más tarde, cuando el pastor volvió al templo, vio frente al calentador un muchachito harapiento, tratando de calentar sus piececitos. Sus zapatitos estaban llenos de hoyos y se veían sus deditos helados, ya que había caminado sobre la nieve. El pastor lo reconoció como el hijo del borracho. Llamó a su esposa y le dijo, querida, lleva a este niño a casa y seca sus zapatos mientras se le calienta sus piececitos. Al poco rato regresó el niño sin zapatos, pero con un par de calcetines del hijo del pastor. Había 2 personas en la congregación que podían resolver el problema de los zapatos rotos. El dueño del aserradero, que tenía bastante dinero, y la dueña de muchas de las propiedades alrededor de la iglesia. También tenía bastante dinero. Cualquiera de las 2 podría compartir un par de zapatos para el niño sin que les ocasionara algún problema. Pero terminado el culto, ambos regresaron pronto a sus hogares. El pastor notó que su esposa había vuelto con los zapatos del niño bien sequecitos, pero aún rotos. Estaba por ponérselos cuando ella vio a su hijito parado al lado de ella y le miró los pies. Oh, no, pensó el pastor, los zapatos de mi hijo no. ¿Por qué no hizo nada el dueño del aserradero? ¿Por qué no le compró zapatos la dueña de las tierras? ¿Por qué nosotros, que no tenemos ni con qué vestir a nuestro nuevo bebé, no podemos comprar otros zapatos para Jimmy? Pero el pastor sabía que no podían dejar al niño caminar entre la nieve sin zapatos. Su esposa dijo a su hijo, Jimmy, tus zapatos le quedarán bien, quítatelos. Tú no lo necesitas tanto como él. ¿Y qué voy a hacer sin zapatos?, preguntó Jimmy. No te preocupes, hijito. Jesús dijo, dad y se os dará. Jesús te dará otros, le contestó su mamá. Jimmy se quitó los zapatos y ella se los puso al niño. El niño le dio las gracias y se fue feliz a su casa. El pastor sabía que habían hecho lo correcto, aunque le preocupaban los zapatos para Jimmy. Al día siguiente, llegó una carta de la suegra del pastor con un billete de $20 y una nota que decía, para lo que les puedan servir. Alegres agradecieron a Dios por su cuidado. ¿Alcanzará para mis zapatos nuevos?, quiso saber Jimmy, y contestó, por supuesto, contestó su mamá, y para muchas otras cosas que necesitamos. De repente, la esposa del pastor se puso seria.
y su esposo supo que ella estaba pensando lo mismo que él. Dijo el pastor a su esposa: ¿por qué no le damos al evangelista la mitad? Él tiene gastos que pagar y sé que le hace falta. Su esposa contestó: entonces creo que se lo debemos dar todo, le hará falta. El pastor sabía que eso es lo que Dios quería que hicieran, así que fue a buscar al evangelista y le ofreció la mitad del dinero. El evangelista sabía que el pastor no tenía mucho dinero y no quiso tomarlo. El pastor se sintió aliviado, pero pensó: Dios quiere que se le dé todo y obediencia a medias no es suficiente. Entonces le dijo al evangelista: por favor, tómelo todo. El Señor me dijo que se lo diera. Bueno, si el Señor le dijo que me lo diera, entonces lo aceptaré, dijo el evangelista, y agradeció a Dios por suplir sus necesidades. El pastor no sabía cómo iba a hacer frente a los gastos de su familia, pero se sentía contento por haber ayudado al evangelista. Al día siguiente, el pastor recibió un sobre de alguien que no conocía con un cheque de $50. El pastor nunca había visto tanto dinero junto. La carta que decía: el Señor me dijo que usted necesitaría este dinero y que me levantara enseguida para enviárselo. Yo pensé hacerlo en la mañana, pero el Señor me dijo que lo hiciera ahora mismo y ya no pude dormir. Así que me levanté de la cama para escribirle estas líneas. Cuán agradecidos estaba el pastor y su esposa. Primero, Dios había convertido los zapatos de Jimmy en un billete de $20 y después convirtió el billete de $20 en un cheque de 50. Para sorpresa de todos, la semana siguiente estaba en el templo el borracho del pueblo, escuchó el sermón y cuando el pastor hizo el llamado, fue el primero en pasar. La congregación se gozó mucho al ver contestadas sus oraciones. Cuando terminó el servicio, el borracho se acercó al pastor y le dijo: Pastor Allen, a mí no me interesaba ni Dios ni los pastores. Yo hablaba mal de usted y hasta lo quise lastimar. Pero cuando una persona ama tanto como para quitarle los zapatos de los pies de su hijo y colocarlos en los pies de mi niño, entonces ya no pude rechazar más a Dios y tuve que venir a Él. Dios usó una ofrenda de sacrificio y la fe y obediencia del pastor y su esposa para suplir sus propias necesidades, las necesidades del evangelista y para la salvación de muchas almas. Amigos, imitemos a Jesús haciendo por otros todo el bien que esté a nuestro alcance y los demás notarán que somos seguidores de Jesús. Que Dios los bendiga. Les espero en el siguiente segmento, Momentos de Reflexión. Gracias por acompañarnos hoy. La mayoría de las iglesias tienen culto de oración esta noche. No olvide llevar sus peticiones y agradecimientos a Dios. Él se agrada cuando somos agradecidos. Si usted no tiene a dónde asistir y le gustaría reunirse con nosotros, llame a nuestro teléfono que aparece en pantalla y le diremos dónde nos estamos reuniendo. También en pantalla puede ver los capítulos de la Biblia para hoy. Le felicito por continuar con la lectura sistemática de la palabra de Dios. Nos despedimos esperándoles mañana y que Dios les bendiga.